El frío matutino era intenso, penetrando más allá de la silenciosa calefacción, en el silencio solitario que llenaba mis 73 años. Mi antigua caldera había fallado una vez más. La vivienda se sentía gélida y húmeda, como si su propia estructura hubiera absorbido el profundo aislamiento de los últimos tiempos. 73 no es solo una cifra, representa el dolor en las articulaciones. Significa rigidez matutina. Me lleva 30 minutos completos salir de debajo de las pesadas sábanas. Mi residencia está en las afueras, a 20 minutos en coche de St. Cloud si se tiene vehículo. Me deshice del mío hace 3 años, al darme cuenta de que mi visión se había desvanecido. Se necesita un autobús público o un taxi para entrar en la ciudad, pero mis salidas son poco frecuentes. Extremadamente raras. Avanzando lentamente hacia la cocina, los cristales estaban oscurecidos por la condensación del contraste entre el interior y el exterior. Una pequeña porción del caldo del día anterior reposaba en una olla pequeña. Una tetera eléctrica producía un sonido como si un pequeño duende estuviera encerrado en ella. Mi rutina habitual permanece inalterada en los 5 años transcurridos desde que Victoria se fue. Sin su presencia, se siente como si la casa hubiera perdido su espíritu. Victoria poseía un talento único para impregnar cualquier espacio con su esencia. Sus alegres sonidos resonaban por todas las habitaciones. Sabía cómo transformar el crujido del suelo en agradables melodías. Tras su muerte, reconocí que nuestra morada siempre había sido antigua. Fue simplemente su toque lo que le dio vitalidad. Enciendo la radio. El aparato antiguo cruje como si estuviera afligido, pero sigue siendo el único sonido constante en la casa, aparte de mis propios susurros a los espíritus de los difuntos. Los titulares, las predicciones meteorológicas, melodías que no identifico. Dejé de seguir la pista de las melodías modernas en algún momento de los 80. Mis ojos se posan en una fotografía pegada en la nevera. Emerson, mi hijo, junto a su esposa e hijos, un retrato de estudio, todos sonrientes, vestidos uniformemente con camisetas de colores claros y vaqueros. Una típica foto de felicitación navideña enviada a familiares que prefieren evitar el cara a cara. La recibí 2 años antes por correo postal. Adjunta una nota impresa a máquina con el nombre de Ellen, su esposa. Incluso su firma fue replicada a máquina. Esa imagen marcó la última comunicación que recibí de ellos. 2 años de silencio absoluto, interrumpido solo por escasas e incómodas conversaciones navideñas provocadas por mi nieta, Olivia. Emerson siempre encontraba una excusa para estar ocupado cada vez que lo llamaba. Terminé mi bebida y miré afuera. El día se presentaba de un gris uniforme, como la mayoría de los días de mi existencia actual. No es que me queje. Aprecio la quietud. Tras 40 años dedicados a la electrónica de defensa, donde cada acción se controlaba meticulosamente, donde un solo fallo en un componente podía resultar en la muerte, la tranquilidad se siente como opulencia. Destaqué como ingeniero. Nadie lo discutía. Mi profesión absorbía todo el tiempo en familia. ¿Cuántos aniversarios de nacimiento de Emerson me perdí? ¿Cuántos recitales escolares? Victoria lo manejaba todo sola. Poseía una fortaleza inmensa, muy superior a la mía. Tu trabajo importa, Eugene, había dicho. Hazlo con habilidad. Y así lo hice. Solo ahora, al final de la vida, comprendo el precio que pagamos. Emerson maduró observando a su padre, quien estaba siempre ausente. Físicamente, podría haber estado presente, pero mi mente se detenía en el taller. Para cuando llegó a la adolescencia, nuestra comprensión se había fracturado. Él buscó mi compromiso, y yo deseaba que comprendiera la importancia de mis esfuerzos. Ninguno de los dos cumplió sus deseos. Hoy voy al pueblo a comprar provisiones. El martes hay descuentos para personas mayores. No es cuestión de falta de dinero. La jubilación de un ingeniero a mi nivel es bastante respetable. Sin embargo, persisten los arraigados hábitos de prudencia fiscal. Victoria me inculcó la disciplina de presupuestar, de contabilizar cada centavo. Mientras me disponía a salir, sonó el teléfono. Un viejo teléfono fijo con una llamada fuerte e insistente. Pocos llaman, normalmente teleoperadores u organizaciones benéficas. Descolgué. Hola. Mi voz sonaba áspera, inusitada esta mañana. Papá. La voz de Emerson se oía diferente a como la recordaba, más tensa, quizás. Quizás la conexión era mala. Soy yo, Emerson. Te reconozco, respondí secamente.
Me disgustó que insinuara que soy un anciano senil incapaz de reconocer a mis propios hijos. ¿Cómo estás?, preguntó con esa fingida preocupación que he aprendido a detectar con los años. Es el tono que reserva para clientes o colegas a los que no estima, pero a quienes debe mostrar cortesía. Estoy bien, respondo brevemente. ¿Pasa algo? Puedo oírlo exhalar en el teléfono. Casi puedo visualizar su mirada en blanco. Emerson siempre me consideró demasiado directa, demasiado rígida socialmente. No, papá. No pasa nada. Solo llamo para saber cómo estás. Un silencio se instala entre nosotros. Ambos reconocemos su engaño. Emerson nunca llama solo para ver cómo estás. Debe haber un motivo subyacente. Olivia cumple 16 años el próximo sábado, declara finalmente. Organizaremos una pequeña reunión familiar. Ellen pensó que sería un placer que asistieras. Ellen lo pensó, no él, su esposa. La mujer que me ve como una molestia, un eco inoportuno que le recuerda que su esposo no nació en un laboratorio estéril, sino en el seno de un ingeniero común y corriente que reside en una vivienda en ruinas. Olivia estará encantada, añade, aparentemente percibiendo mi desconcierto. Olivia, mi nieta, la chica brillante con los ojos expresivos de Victoria. La vi por última vez hace 2 años en el funeral del hermano de Victoria. Era solo una niña y ahora tiene 16 años. El tiempo pasa implacable. ¿Cuándo y dónde? Pregunto, ya segura de mi aceptación. No por Emerson ni por Ellen, sino por Olivia. Por Victoria, que jamás perdonaría mi negativa. El sábado, a las 3 de la tarde en casa, responde Emerson con un aliviado audible. Puedo recogerte si quieres. La oferta me sorprende. Normalmente prefiere que organice mi propio transporte, para no hacerle perder su valioso tiempo. ¿Estás segura? No es una molestia menor. Sí, papá. Su voz suena extrañamente tensa. Pasaré el viernes por la tarde, digamos sobre las 6. Te quedarás a pasar la noche y luego te llevaré de vuelta el domingo. 2 días completos en la residencia de Emerson. Es una generosidad inusual por su parte. Algo no encaja aquí, pero estoy demasiado cansada para investigar. Bueno, espero el viernes. Tras despedirnos, me quedo aferrada al teléfono un buen rato, escuchando el tono de llamada. Es curioso cómo un breve intercambio puede evocar semejante oleada de emociones. El placer de ver a Olivia se mezcla con la aprensión de pasar tiempo con Emerson y Ellen, sus sonrisas forzadas y miradas condescendientes. Me dirijo a los dormitorios y abro el armario. Necesito algo decente para la celebración del cumpleaños de mi nieta. El abrigo que usé para el entierro de Victoria. Es demasiado solemne. El jersey que tejió para mi 60º cumpleaños. Demasiado desgastado, aunque lo aprecio más que a todas mis otras prendas. Dentro del armario, la fragancia de Victoria aún persistía. El tenue aroma de su perfume, que usaba para proteger su ropa de las plagas. A veces me quedo así, con la cara pegada a la tela, aspirando el pasado. ¿Qué me recomiendas, Vic? Pregunté al vacío. Ella me habría instado a asistir. Siempre defendía a la familia, creyendo que las conexiones se podían reparar con el esfuerzo suficiente. Yo carecía de ese optimismo, tras presenciar demasiadas situaciones irreparablemente dañadas. Emerson empezó a distanciarse durante su adolescencia. Estaba demasiado absorta en mi trabajo como para darme cuenta. Cuando finalmente presté atención, ya nos separaba un abismo inmenso. Él ejercía una profesión completamente distinta a la mía. Finanzas, inversiones, un ámbito donde la riqueza surge de la nada, un mundo que nunca comprendí ni respeté. Quizás era su método de desafío. Apenas nos comunicábamos durante sus años universitarios. Victoria era el nexo entre nosotros, transmitiéndonos información y suavizando desacuerdos. Cuando se casó con Ellen, la reconocí de inmediato como el tipo de mujer que elige a sus parejas según sus perspectivas de futuro. Emerson las poseía, ambiciosa, con contactos adecuados y un gran potencial. Ella nos consideraba a Victoria y a mí como desafortunados impedimentos para su ascenso social. Tras la llegada de sus hijos, Olivia y su hermano menor Noah, Victoria esperaba que la familia se uniera, que los nietos suavizaran el carácter de Emerson, pero las reuniones eran invariablemente tensas, marcadas por abrazos superficiales y conversaciones sobre el tiempo. Cuando Victoria falleció, el último vínculo que nos unía se rompió.
Saco del armario una chaqueta y unos pantalones grises bastante presentables. Tendré que plancharlos antes de ir a comprarle un regalo a Olivia. ¿Qué se le regala a una joven de 16 años hoy en día? No tengo ni idea. El resto del día transcurre con las tareas rutinarias, una visita al mercado, preparar una cena sencilla, hojear la revista de tecnología a la que me suscribo por costumbre. Mi intelecto aún anhela desafíos, aunque mis manos ya no son tan ágiles como antes. Por la noche, sentada en una silla junto a la ventana, contemplo una fotografía de Victoria. Se ríe, su cabello ondeando al viento. Estábamos en la playa en unas vacaciones poco comunes. Será diferente esta vez, Vic, le informo a la imagen. Haré todo lo posible. Pero incluso al pronunciar esas palabras, sé que me engaño. Nada cambiará. Emerson se mantendrá frío y distante. Ellen se mostrará cortésmente indiferente. Me sentiré como un extraño en su inmaculada morada. Y quizás solo Olivia se alegrará genuinamente de verme. Y aún así, iré porque Victoria tenía razón en muchas cosas. Porque uno no puede rendirse ni siquiera anticipando la derrota. Porque la familia no solo abarca felicidad y apoyo, sino también tristeza, decepción y remordimiento. Todo. Me quedo dormido en mi sillón con un libro en el regazo, pensando en el próximo viaje. El sueño llega con dificultad, como siempre en los últimos años. Y sueño con Victoria, joven y de cabello castaño rojizo, llamándome a casa desde el laboratorio. Eugene, la cena se está enfriando. Emerson espera. En este sueño, pospongo mis tareas y voy a su casa. En realidad, invariablemente pedía 5 minutos más, y esos 5 minutos se convertían en horas. En realidad, nunca era puntual. Y ahora, temo que sea demasiado tarde. El viaje a St. Cloud se me hace más largo de lo que recuerdo. Fuera de la ventanilla del coche de Emerson, las vistas familiares se difuminan. Pero algo ha cambiado. Quizás soy yo quien ha cambiado. El interior del vehículo huele a cuero nuevo y a ambientador artificial. Demasiado antiséptico. Coche nuevo. Pregunto, rompiendo el silencio. Lo alquilé hace 3 meses, afirma Emerson, con la mirada fija en la carretera. Modelo ejecutivo, totalmente equipado. Habla del coche como si fuera un ser consciente digno de reverencia. Ha pasado casi un año desde la última vez que vi a mi hijo, y ni siquiera me ha preguntado por mi vida durante todo este tiempo. Pero está deseando hablar de la potencia del motor y los asientos tapizados. Ellen lleva preparándose para la celebración desde esta mañana, continúa, evidentemente para llenar el silencio. Olivia no sabe que vienes. Decidimos darle una sorpresa. Asiento, aunque no estoy seguro de si es una buena idea. Ser un invitado inesperado en una reunión ajena es lo último que desearía, pero discutir no tiene sentido. ¿Cómo está Noah? Pregunto por mi nieto, a quien he visto incluso con menos frecuencia que Olivia. Está bien. 14, ya sabes, una edad difícil. Siempre está absorto en sus videojuegos. Emerson pronuncia videojuegos con la misma inflexión que yo para música rock. Sin entender los pasatiempos de mi propio hijo. La historia se repite. Entramos en el adinerado distrito de St. Cloud. Las residencias están muy espaciadas, cada una situada en su propia parcela meticulosamente mantenida, trasetos que se podan semanalmente. Un lugar donde las personas adquieren no solo casas, sino prestigio. La residencia de Emerson es una imponente finca de 3 plantas de estilo neocolonial. Excesiva para una familia de 4, pero ideal para exhibir logros. El camino de entrada está impecablemente pavimentado. El césped está tan cortado de manera uniforme que parece artificial. Emerson aparca en el garaje donde ya se encuentra un gran vehículo utilitario, presumiblemente de Ellen. Salgo del coche, con las rodillas protestando, y busco mi gastada maleta. Parece particularmente anticuada y fuera de lugar junto al reluciente interior del garaje. Yo también. Te mostraré las habitaciones de invitados, dice Emerson, quitándome la maleta como si temiera que pudiera estropear la pared con ella. Ellen debería estar en la cocina. Entramos a la casa por una entrada lateral. Hace fresco dentro gracias al climatizador, aunque la temperatura exterior es bastante agradable. Todo está impecablemente limpio, como en una galería donde las exposiciones están dispuestas para resaltar el gusto y la prosperidad de los propietarios. Ni una sola fotografía personal, ni un solo detalle que se desvíe de la paleta de colores elegida.
Pasamos por la cocina donde Ellen conversa con una joven con delantal, aparentemente contratada para ayudar en el evento. Mi cuñada se gira al oír nuestros pasos y una sonrisa se dibuja en su rostro que no se extiende a sus ojos. Eugene, exclama, acercándose. Qué bueno que hayas podido acompañarnos. Ellen besa el aire cerca de mi mejilla sin tocarme. Huele a perfume caro y a algo sintético, quizá a producto capilar. Su cabello castaño, perfectamente liso, parece como si cada mechón hubiera sido arreglado por un equipo de estilistas profesionales. Hola, Ellen, respondo. Gracias por la invitación. Somos nuestra familia, declara. Y hay tanta falta de sinceridad en ese comentario que siento pena por ambos. Olivia estará encantada de verte. Ahora mismo está en casa de una amiga y volverá para la cena. Asiento, sin saber qué más decir. Nuestras conversaciones invariablemente siguen este patrón, una serie de expresiones educadas sin sentido real. Acompañaré a mi padre a su habitación, dice Emerson, claramente ansioso por concluir este incómodo intercambio de cumplidos, y luego hablaremos de algunos asuntos. Claro, cariño, responde Ellen, perdiendo el interés en mí al instante. Eugene, la cena es a las 7. Espero que te sientas descansado. Y regresa con su asistente como si yo nunca hubiera aparecido. La habitación de invitados está en la planta baja, en el extremo más alejado de la casa. Es un espacio modesto con baño propio, decorado en tonos neutros beige y marrón. No hay nada superfluo, una cama, una mesita de noche, una cómoda, un pequeño escritorio junto a la ventana. Es el lugar ideal para una visita que no se espera que se quede. Siéntete como en casa, dice Emerson, dejando mi maleta junto a la cama. Si necesitas algo, pídeselo a Ellen. Tengo varias llamadas que hacer. Y se marcha, dejándome sola en este ambiente estéril. Me siento en el borde de la cama, cansada, no tanto por el viaje, sino por toda esta situación. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué accedí a venir? Sabiendo que me sentiría como una extraña. No tiene sentido deshacer las maletas. Solo estaré aquí un par de días. Busco solo lo imprescindible, un cepillo de dientes, una maquinilla de afeitar y una camisa limpia. Dejo el regalo de Olivia en la mesita de noche, un reloj antiguo que perteneció a Victoria. Es mecánico, con una delicada caja de plata. No estoy segura de si es un regalo apropiado para una chica contemporánea, pero es el único objeto valioso que tengo para regalar. Después de limpiarme la cara con agua fría para reponer fuerzas, decido explorar la casa. Siempre me siento incómoda confinada en mi habitación, como si estuviera bajo arresto domiciliario. El pasillo está en silencio, solo las voces apagadas de Ellen y su asistente emanan de la cocina. Al pasar junto al estudio de Emerson, oigo su voz, aguda, tensa, muy diferente a su forma habitual de hablar. La puerta está entreabierta y, sin darme cuenta, escucho la conversación. Te aseguré que me encargaría, dice Emerson al teléfono, con la voz aún tensa. Baird no descubrirá nada si no te asustas antes de tiempo. Hay una pausa. Al parecer, la persona al teléfono responde. Escuche atentamente. La documentación está preparada. En una semana, los fondos se transferirán a cuentas irrastreables y nadie sospechará nada. Lo crucial es que no haga ninguna tontería ahora. Me quedo paralizado en la entrada, sin saber si proceder y arriesgarme a ser visto o quedarme allí más tiempo. La curiosidad me domina. El comité de supervisión no descubrirá nada si procedemos según lo planeado, continúa Emerson. Todas las cifras coinciden. El peligro es mínimo. Hemos ejecutado este tipo de operaciones innumerables veces. ¿A qué se debe esta repentina detención? Hay otra pausa. La voz de Emerson se vuelve más suave, amenazadoramente tranquila. Si se retira ahora, no puedo garantizar que su nombre no aparezca en los informes. Piénselo antes de tomar decisiones lamentables. Eso suena a amenaza. Creía conocer a mi hijo, pero ese tono es totalmente inusual en él. O quizás simplemente nunca lo he visto en un contexto profesional. Simplemente continúe con su trabajo, concluye Emerson. Me encargo yo. Lo oigo colgar y me doy cuenta de que debo irme, pero antes de que pueda dar un solo paso, la puerta de la oficina se abre de golpe y Emerson se encuentra cara a cara conmigo. Sus ojos se abren de par en par, asombrados, y luego se entrecierran con sospecha. Papá, ¿qué haces aquí? Intento parecer despreocupada, aunque mi corazón late más rápido de lo habitual. Solo echaba un vistazo, respondo.
Hace tiempo que no visito tu casa. Emerson me escruta con la mirada, intentando averiguar cuánto he oído. Su expresión vuelve lentamente a su habitual distanciamiento cortés. Disculpa, estoy ocupado con asuntos de negocios. Sonaba tenso, comento, evitando fingir ignorancia. ¿Va todo bien? Claro, responde demasiado rápido. Solo asuntos de trabajo. Nada fuera de lo normal. Asiento, pero no me muevo. Algo en la conversación que escuché me inquieta. Algo en el tono de Emerson no cuadraba. Era peligroso. Emerson, empiezo con cautela. Si tienes problemas, quizás pueda ayudarte. Se ríe, pero no hay diversión en ese sonido. ¿Ayudarme con qué, papá? ¿Con consejos de electrónica o con ánimo moral? Su voz está cargada de sarcasmo. Lo siento, pero mis asuntos profesionales son un poco más complejos que tus simples planes. Sus palabras me hieren, pero no lo desvelo. Me he ganado esa actitud tras años de ausencia de su vida. Y, sin embargo, lo que he oído. No me refiero a negocios, digo en voz baja. Amenazaste a ese individuo. Sonó ilícito. El rostro de Emerson se endurece. Me agarra del codo, no con brusquedad, pero con la suficiente firmeza como para que sienta su fuerza, y me arrastra hacia la oficina, cerrando la puerta tras nosotros. ¿Estabas escuchando mi conversación? Pregunta en un susurro lleno de furia. ¿En serio? ¿Es esta tu forma de respetar mi privacidad? Pasaba por aquí y oí, respondo con calma. Y no me gustó lo que oí. ¿En qué actividades ilícitas estás involucrado, Emerson? No es asunto tuyo, afirma. No entiendes nada de mi profesión. Entiendo lo suficiente como para diferenciar entre amenazas e interacción profesional, declaro, negándome a ceder. ¿Qué es esa comisión? ¿Qué papeleo? ¿En qué te has metido? Emerson se pasa una mano por el pelo, un gesto que ha adoptado de mí, aunque probablemente ni siquiera se dé cuenta. Su rostro está contraído por una lucha entre la indignación y la aprensión. Por primera vez, veo miedo genuino en los ojos de mi arrogante hijo. Es complejo, admite finalmente, y temporal. Un pequeño ajuste en los flujos de inversión. Nadie saldrá perjudicado. Optimización. Vuelvo a preguntar. ¿Te refieres a fraude? ¿Lavado de dinero? Emerson, si te detienen. No me atraparán. Interrumpe, alzando la voz. Luego, recuperando la compostura, vuelve a susurrar. Lo tengo bajo control. Todos lo hacen. Solo que no lo dicen en voz alta. Niego con la cabeza. Victoria sabría qué decir. Siempre encontraba las palabras precisas. Pero yo, solo soy un ingeniero acostumbrado a la exactitud y la integridad. Que todos lo hagan no significa que esté bien, afirmo. Si tienes problemas, podemos encontrar una solución legítima. Puedo ayudarte. Ayuda. Emerson vuelve a reír, pero esta vez hay un tono frenético en su alegría. ¿Con qué? ¿Dinero? Te faltan contactos. No tienes ninguno. ¿Consejos? No entiendes nada de finanzas modernas. Tiene razón. Y ese es el aspecto más angustioso. Realmente no hay nada que pueda hacer. Solo soy un anciano que intenta comunicarse con el hijo que perdí hace mucho tiempo. Emerson, escucha. No, escucha tú, interrumpe, sin disimular su rabia. Te invité a la fiesta de cumpleaños de Olivia por deferencia a su deseo de ver a su abuelo. No te invité a meterte en mis asuntos. ¿Entiendes? Lo miro en silencio. Este desconocido que una vez fue mi hijo. Una vez lo acuné en mis brazos, le enseñé a montar en bicicleta, le expliqué el funcionamiento de un transistor. Ahora hay una división entre nosotros. Lo entiendo, respondo finalmente. Pero no puedo simplemente ignorar lo que he oído. Si le dices una sola palabra sobre esto a Ellen o a los niños, dice Emerson en voz baja pero amenazante, te juro que no los volverás a ver. La amenaza me aturde, no tanto por su contenido, sino por el hecho de que mi propio hijo la pronuncie con tanta frialdad y cálculo. Es como si hubiera ensayado la frase. No harías eso, digo, pero sin convicción. No me pongas a prueba, responde. Bueno, creo que ambos necesitamos tranquilizarnos antes de cenar. La celebración de Olivia es mañana y quiero que transcurra sin incidentes. Después,
te llevaré a la estación de tren. Creo que es lo mejor para todos. Y abre la puerta de la oficina, indicando que la conversación ha terminado. Salgo sintiéndome 10 años mayor. En el pasillo, Emerson me detiene con una mano en el hombro. Papá, dice en un tono diferente, casi conciliador. Sé que crees que me quieres, pero créeme, sé lo que hago. Tengo una estrategia. Yo también siempre he tenido una estrategia, respondo en voz baja. Y observa dónde me ha llevado eso. Emerson retira la mano, su rostro se convierte de nuevo en una máscara. Descansa un poco antes de la cena. Noah volverá de su consulta. Se alegrará de verte. Se aleja a pasos rápidos, dejándome sola en el pasillo. Regreso lentamente a la habitación de invitados, reflexionando sobre lo que oí, en que se había metido mi hijo y mi absoluta impotencia para ayudarlo. Me siento en el borde de la cama y miro por la ventana el jardín meticulosamente cuidado. Todo parece impecable, pero bajo esa apariencia perfecta se esconde algo corrupto, y Emerson está implicado en ello. Me doy cuenta de que, en lugar de fomentar una relación con mi hijo, esta visita probablemente romperá los vínculos definitivos entre nosotros. Y, sin embargo, no puedo ignorar lo que he oído. No puedo fingir que no sé nada. Por primera vez en mucho tiempo, siento una profunda necesidad de Victoria. Su sabiduría, su capacidad para resolver disputas. Ella sabría qué hacer. Siempre lo sabía. Pero Victoria no está aquí. Solo estamos yo, un ingeniero mayor con nociones anticuadas de integridad, y mi hijo, que perdió la compostura en algún momento del viaje. Y se avecina una cena que promete ser aún más estresante de lo previsto. Y el aniversario del nacimiento de Olivia, que no quiero estropear con mi presencia. Y el viaje de regreso a la estación de tren, a donde Emerson ahora claramente no puede esperar para llevarme. La fiesta de cumpleaños de Olivia se desarrolló tal como la había previsto. Fría cortesía, sonrisas forzadas y la sensación de ser superflua. Ellen se había superado con los preparativos. Una confección impecable, decoraciones impecables, incluso un fotógrafo profesional para los retratos familiares. Se había tenido en cuenta cada detalle, salvo uno, la sinceridad. Olivia estaba realmente emocionada de verme. Su abrazo fue el único momento de calidez durante todo el día. Se había convertido en una joven hermosa, muy parecida a su abuela. La misma mirada, la misma expresión de alegría. Victoria estaría inmensamente orgullosa de ella. Abuelo, no sabía que venías. Sorpresa, respondí, devolviéndole el abrazo con torpeza. Feliz cumpleaños, Libby. Le entregué el reloj de Victoria. Pude percibir la genuina emoción en los ojos de mi nieta al sostenerlo, como si comprendiera su verdadero valor, no monetario, sino sentimental. ¿Era de la abuela? Preguntó en voz baja. Sí, ella habría querido que lo tuvieras. Olivia se ajustó el reloj de inmediato, aunque desentonaba por completo con su atuendo moderno. Ese gesto significó más para mí que todas las sonrisas artificiales de Ellen y los apretones de manos rígidos de Emerson. Noah, mi nieto, era más reservado. A los 14 años, ya había interiorizado la forma de su padre de mantener una cierta distancia, con un toque de condescendencia, pero noté que me observaba furtivamente, con una curiosidad que se resistía a mostrar abiertamente. Emerson se mantuvo alejado de mí todo el día. Después de nuestra conversación en el estudio, parecía decidido a ignorar mi presencia. Eso nos convenía a ambos, pero podía percibir su nerviosismo. Revisaba constantemente su teléfono, se alejaba para conversaciones breves y volvía con una expresión aún más tensa. Fuera lo que fuese que estuviera ocurriendo en su vida profesional, la situación estaba claramente empeorando. Deseaba volver a hablar con él, intentar conectar con él, pero sabía que sería inútil. Emerson hacía tiempo que había dejado de escucharme. Al anochecer, una vez consumido el pastel, abierto los regalos y tomadas las fotos, Ellen anunció que era hora de empacar. Resultó que ella y Emerson habían decidido que me marchara esa noche en lugar de quedarme a pasar la noche, como habíamos planeado inicialmente. Tenemos mucho que hacer mañana, explicó Ellen con una sonrisa forzada. Y así no tendrás que madrugar, Eugene. Me di cuenta de que esta decisión se había tomado tras mi enfrentamiento con Emerson. Querían librarse de mí lo antes posible. Bueno, no tenía intención de discutir. Yo también ansiaba volver a mi granero ruinoso, como Emerson lo había llamado una vez en una conversación con Ellen, sin saber que yo estaba al alcance del oído.
Olivia se desanimó al enterarse de mi partida. Pero si nos acabábamos de ver. Exclamó. Quédate al menos hasta mañana, abuelo. En otra ocasión, Libby, respondí, aunque ambos sabíamos que probablemente no habría otra. Guarda el reloj como un tesoro. Me abrazó de nuevo, con más fuerza que esa mañana. Prometo llamarte más a menudo, ¿de acuerdo? Asentí, sin confiar en mi voz. Me despedí de Noah, quien me estrechó la mano con inesperada firmeza. Intercambié algunas frases con Ellen. Luego, Emerson me llevó a la estación de tren. Un profundo silencio llenó el coche. Mi maleta yacía en el asiento trasero, tan sola y fuera de lugar como me sentía. Emerson activó la radio, pero la apagó rápidamente, como si incluso la música fuera innecesaria en ese ambiente tenso. El tren sale a las 9:30, dijo finalmente. Llegarás. Asentí. St. Claude pasó lentamente por la ventana. Primero, los barrios ricos con sus grandes residencias y jardines impecables, luego el centro comercial con sus edificios de oficinas de cristal y hormigón, y finalmente los barrios más antiguos que conducían a la terminal. Emerson estaba sentado, agarrando el volante con fuerza, con el rostro rígido. Intuí que quería articular algo, pero dudó. O quizás era yo quien deseaba hablar, pero no encontraba las palabras. Olivia se ha convertido en una joven extraordinaria, dije finalmente. Victoria estaría orgullosa. Sí, respondió tras una pausa. Ojalá mi madre hubiera vivido. Nos quedamos en silencio una vez más. Observé el perfil de mi hijo, tan parecido al mío de joven, pero a la vez tan extraño. Este hombre había sido un niño pequeño que me pidió que le explicara cómo funcionaba la radio, que estaba orgulloso de mi trabajo, que aspiraba a ser tan inteligente como su padre. ¿Dónde había ido a parar todo eso? Emerson, comencé, reconociendo que esta podría ser mi última oportunidad de hablar con franqueza con él. Lo que escuché ayer. Acordamos no hablar de ello, me interrumpió bruscamente. No, tú decidiste que no lo hablaríamos. Creo que sí. Emerson me miró con enfado, pero guardó silencio. Aproveché el momento para continuar. No sé en qué aprieto te has metido, y francamente, no quiero saber los detalles, pero reconozco las amenazas cuando las oigo. Reconozco la aprensión y el miedo. No tengo miedo, gruñó. Estoy al mando. Nada está nunca completamente bajo control, respondí con calma. He trabajado con sistemas donde un solo error podría costar vidas humanas. ¿Y sabes lo que he aprendido? Que incluso los sistemas más fiables fallan si no se cumplen los protocolos de seguridad. No es la misma situación, afirmó Emerson, pero no parecía del todo convencido. La esencia es idéntica, continué. Las normas existen por razones válidas. Son fruto de la experiencia, a menudo amarga. Cuando empiezas a burlarlas, creyéndote superior a los demás, invariablemente acaba mal. Condujimos por el centro de la ciudad. St. Claude al atardecer brillaba con luces vibrantes. Los faros de los coches se reflejaban en los escaparates. Una hermosa metrópolis que nunca me había parecido mi hogar. ¿Por qué elegiste ese camino? Pregunté en voz baja. Tienes una buena posición, una familia, un hogar. ¿Por qué arriesgarlo todo? ¿Por qué? Más riqueza. Emerson apretó los dientes. Pude ver el pulso latirle en la sien, una señal de ira que recordaba de su adolescencia. No lo comprendes, afirmó. Yo nunca lo entendí. El mundo ha cambiado, papá. Ahora todo el mundo funciona así. Si no cumples estas reglas tácitas, simplemente te dejan de lado. Si todos lo hacen, no lo justifica, repetí una frase de nuestra conversación de ayer. Emerson, estás hablando de infringir la ley. Estás hablando de fraude. Si te detienen. No me detendrán. Casi gritó, y pude detectar la desesperación en ese lamento. Todo está meticulosamente organizado. Todas las pruebas están ocultas. Siempre hay rastros, dije en voz baja. Siempre hay alguien que lo sabe, y a menudo ese alguien es la persona de la que menos sospechas. Emerson frenó bruscamente en un semáforo y me tambaleé hacia adelante. Bajo el resplandor rojo, su rostro parecía distorsionado, casi malévolo. ¡Basta! Siseó. Deja de hablar como si supieras más que yo, como si tu experiencia con circuitos y cables tuviera alguna relevancia para mi existencia. No hablo como ingeniero, respondí.
Hablo como padre, como un hombre que ha cometido errores y ha visto a otros cometerlos. El semáforo cambió a verde y Emerson aceleró. Ya nos estábamos acercando a la estación de tren, una vieja estructura de ladrillo rojo, uno de los pocos edificios históricos que aún se conservan en la ciudad. Sabes que tengo razón, continué, sintiendo que era mi última oportunidad de alcanzarlo. Si no, no estarías tan furioso. Emerson, antes de que sea demasiado tarde, deja de hacer estas cosas. Empieza de nuevo. ¿Y luego qué? Sonrió con amargura. ¿Volver a mi casa en ruinas? ¿Informarle a Ellen de nuestra ruina? ¿Explicarles a los niños que su padre es un fracaso? Mejor ser un fracaso honesto que un criminal, dije. Fue un paso en falso. Me di cuenta en cuanto las palabras salieron de mis labios. El rostro de Emerson se contorsionó de furia. Giró el volante y el coche se desvió hacia la acera con un chirrido de neumáticos. Estábamos a pocas cuadras de la estación de tren, en una calle relativamente desierta. Un criminal. Siseó, deteniendo el vehículo. ¿Me estás llamando criminal? ¿Tú, que abandonaste a tu familia por una carrera? ¿Quién se perdió todos los momentos importantes de mi vida? ¿Quién solo pensó en sus nietos cuando era un anciano solitario? Sus palabras me impactaron. Pero no iba a dar marcha atrás. Sí, fui un padre incompetente, admití. Pero nunca crucé los límites éticos. Nunca amenacé a la gente. Nunca. ¡Basta!, gritó Emerson, golpeando el volante con la mano. Deja de sermonearme. No tienes autoridad. No entiendes nada de mi vida, de las presiones que enfrento a diario. Te sientas en tu destartalada vivienda, contando tu pensión y juzgándome. Vi su mano extenderse hacia la manija de la puerta de mi lado. Comprendí lo que estaba a punto de suceder, pero no tuve tiempo de reaccionar. La puerta se abrió de golpe y Emerson se inclinó sobre mí, desabrochándome el cinturón de seguridad. Sal, dijo con frialdad. Puedes caminar desde aquí. Emerson, no te apresures, comencé, pero él ya me estaba empujando hacia la puerta abierta. Sal, gritó, empujándome hacia adelante. Perdí el equilibrio y caí del coche. A mi edad, tengo los reflejos disminuidos. No tuve tiempo de extender los brazos y caí torpemente, golpeándome la cabeza contra el pavimento. Un dolor me atravesó la nuca y todo se volvió borroso ante mi vista. Oí el portazo. Mi maleta aterrizó a mi lado con un golpe sordo. Emerson nos observaba, a mí y a mis miserables pertenencias, respirando agitadamente como si hubiera corrido. Vuelve a tu destartalado granero. Gritó con desdén. Y no te atrevas a sermonearme de moralidad otra vez. Hace mucho que perdiste ese derecho. Intenté levantarme, pero me sentía débil. Sentí algo cálido resbalándome por la nuca. Sangre. No mucha, pero presente. Emerson ya estaba volviendo al coche. Se detuvo un momento, y pensé que ya había recuperado el sentido, pero simplemente lanzó un comentario por encima del hombro: no nos llames. No escribas. No te presentes. No te necesitamos. Y con esas palabras, subió a su coche y se marchó, abandonándome en la acera, desorientada, con la cabeza sangrando y una maleta con la que de repente me parecía imposible vivir. El mundo a mi alrededor se tambaleaba, pero me obligué a concentrarme. Necesitaba llegar a la estación, comprar un billete, subir al tren, simplemente actuar según el plan, paso a paso, como me había acostumbrado durante décadas de trabajo de ingeniería. Con dificultad, me puse de pie, apoyado en una farola. Me dolía la cabeza, pero podía caminar. Tomé mi maleta, vieja y destartalada como yo, y caminé lentamente hacia la estación. La calle estaba casi desierta. Los escasos transeúntes me evitaban. Un anciano con la cabeza ensangrentada arrastraba los pies por la acera con una maleta vieja. Nadie se detuvo a preguntar si necesitaba ayuda. Hoy en día, una persona herida en la calle no es motivo de preocupación, sino un incómodo recordatorio de que no todo es tan seguro como uno preferiría creer. La estación apareció 2 manzanas después, un gran edificio iluminado por una tenue luz. Me dirigí a la entrada arrastrando los pies, deteniéndome para recuperar el aliento. En el espejo de la puerta, vi mi reflejo. Un rostro pálido, cabello gris despeinado con una mancha de sangre en la nuca, una chaqueta arrugada. Una imagen lamentable. Dentro de la estación reinaba el calor y el bullicio. Nadie me hacía caso.
Solo otro anciano con una maleta. No muchos. Me dirigí a la taquilla, intentando caminar derecho, sin tropezar. Compré un billete para el siguiente tren, que por suerte salía en 20 minutos. Sentado en la sala de espera, me presioné un pañuelo en la nuca. La hemorragia casi había cesado, pero la cabeza seguía latiendo de dolor, tanto físico como emocional. Las palabras de Emerson resonaban en mis oídos: vuelve a tu destartalado granero. No te necesitamos. Lo más angustioso era que había algo de verdad en lo que había dicho. Realmente había sido un mal padre. Me perdí todos los momentos importantes de su vida. Realmente no tenía autoridad para moralizarlo. Y, sin embargo, lo que oí, la forma en que le habló a ese hombre por teléfono, estaba mal. Era peligroso. Lo sentía con cada fibra de mi ser. Anunciaron que mi tren estaba a punto de subir. Me incorporé con dificultad, recogí mi maleta y caminé hacia el andén. Cada paso me dolía en la nuca. Cada movimiento exigía esfuerzo. A los 73 años, una caída en la acera no es solo una molestia, sino una lesión grave. El vagón estaba casi vacío. Encontré mi asiento junto a la ventana, acomodé mi maleta en la repisa y me hundí pesadamente en el asiento. Al otro lado de la ventana se veía St. Cloud de noche, la ciudad donde vivía mi hijo, a quien parecía haber perdido para siempre. El tren arrancó y apoyé la frente contra el frío cristal. La estación se alejaba lentamente, las luces de la ciudad se difuminaban en una sólida franja de brillo. Me sentía destrozada, tanto física como mentalmente. ¿Qué errores había cometido? ¿Dónde había dado un paso en falso que moldeara a mi hijo de esta manera? ¿O no era yo, sino un mundo que se había transformado demasiado rápido, dejando atrás conceptos como el honor y la integridad? No sabía las respuestas a estas preguntas. Solo sabía que regresaba a mi ruinosa morada, el único lugar al que aún podía llamar hogar, solo, con una mancha de sangre en la nuca y el corazón apesadumbrado. Y, sin embargo, mientras me dormía al ritmo de las ruedas, no pude evitar una extraña premonición. Como si algo estuviera a punto de ocurrir, como si la narración aún no hubiera terminado. La casa me recibió con un profundo silencio y frescor. Subí con dificultad los crujidos escalones del porche, cada movimiento me causaba molestias en la nuca y la columna. Las consecuencias de la caída eran evidentes: el dolor en la zona lumbar, los rasguños en los brazos que ni siquiera había notado el día anterior y, por supuesto, la laceración en la cabeza. Al cruzar el umbral, dejé la maleta en el recibidor y fui directamente al baño. El espejo descolorido reflejaba el rostro exhausto de un hombre que parecía mucho mayor de sus 73 años. Su cabello gris estaba enmarañado con sangre seca y unas profundas ojeras se cernían bajo sus ojos. Palpé con cuidado la herida en la nuca. Pequeña pero profunda. A mi edad, incluso una herida así podía ser peligrosa. Limpié la herida con agua oxigenada y apliqué el vendaje, haciendo una mueca de dolor. Mis movimientos eran torpes, mis dedos rígidos. Victoria habría hecho un trabajo mucho mejor. Siempre se encargaba de estos casos: cortes, moretones, resfriados. Ahora tenía que arreglármela sola, y no lo estaba logrando. Tomé un analgésico, me dirigí lentamente a la sala y me dejé caer en una silla. La casa parecía particularmente vacía y fría después de esta excursión. Quizás era porque ahora tenía una dura revelación: no tenía a nadie más. Emerson había dejado inequívocamente claro que no quería verme, lo que significaba que yo tampoco vería a mis nietos. Cerré los ojos, intentando desterrar el recuerdo del rostro de mi hijo contraído por la rabia, de él gritando: vuelve a tu granero destartalado. ¿Era este realmente el mismo niño que una vez acuné? ¿El mismo adolescente que me preguntaba por mi profesión con ardiente curiosidad? ¿Qué pasó entre nosotros? ¿Cuándo nos convertimos en extraños? La respuesta era dolorosamente evidente. Yo misma había creado el distanciamiento, priorizando el trabajo sobre la familia día tras día. No había estado presente cuando Emerson aprendió a caminar, a hablar, cuando le salió su primer diente. Me perdí su primer día de colegio, su graduación, su boda. Estaba siempre ocupado con asuntos importantes, y el resultado fue un anciano solitario en una casa vacía, con una herida sangrante en la nuca y el ánimo destrozado. Victoria me advirtió: Eugene, declaró, estás perdiendo a tu hijo. Necesita tu presencia, no tu dinero. Pero no le hice caso. El trabajo parecía más importante. Siempre parecía más importante. Era un brillante ingeniero eléctrico.
Mis circuitos salvaban vidas. Mis diseños se empleaban en sistemas de defensa críticos. Estaba orgulloso de ello. Creía estar involucrado en algo vital. ¿Pero a qué precio? A costa de mi relación con mi único hijo. Me costó ponerme de pie, sintiendo que me dolían todos los músculos. Fui a la cocina, puse la tetera en el fuego. Acciones mecánicas que he realizado miles de veces. Preparé té y descubrí algunas sobras en el refrigerador. No tenía apetito, pero me obligué a comer. Uno debe cuidar de sí mismo, aunque a nadie más le importe. Empezó a llover fuera de la ventana. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando el paisaje exterior. Los antiguos manzanos del huerto se mecían con el viento. Este huerto había sido el orgullo de Victoria. Ahora estaba descuidado, salvaje, como el resto de la casa. Un granero desmoronado. Emerson tenía razón. La casa se estaba deteriorando. Un techo con goteras, tablas del suelo que crujían, baldosas del baño agrietadas. Antes mantenía todo en orden, pero tras la muerte de Victoria, mi motivación se desvaneció. Parecía inútil cuidar de la casa cuando ya no había vida en ella. Victoria llenó estas paredes de risas, conversaciones, el aroma de pan recién horneado. Transformó esta vieja casa en un santuario acogedor. Sin ella, no era más que un cascarón, una carcasa vacía. Regresé a la sala de estar, saqué el álbum de fotos de la estantería. Hojeé las páginas, deteniéndome en las imágenes de Emerson. Allí estaba, un recién nacido, en los brazos de una alegre Victoria. Aquí está su primer cumpleaños. No salgo en la foto. Estaba en un viaje de negocios. Aquí está, con 5 años, mostrando con orgullo su juego de construcción armado. Recuerdo este día, uno de los pocos fines de semana que pasé con mi familia. Con cada página, había menos y menos fotos mías. Aquí están los años de adolescencia de Emerson. Un chico anguloso, inseguro, con una mirada cansada. Durante este periodo, apenas hablamos. Estaba trabajando en un proyecto importante, llegando tarde a casa, saliendo temprano. Si noté el creciente distanciamiento de mi hijo, lo descarté como una etapa difícil. Las páginas finales del álbum presentan a Emerson en la universidad, su graduación, su boda con Ellen. Estuve físicamente presente en todos estos eventos, pero ¿estuve realmente allí? Recuerdo que me presentó a sus nuevos conocidos en la boda, brevemente, formalmente, sin calidez. Incluso entonces, ya existía un abismo entre nosotros. Cerré el álbum, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Podría haber marcado la diferencia? Si hubiera pasado más tiempo con el de niño, si me hubiera interesado por su vida, por sus dificultades, si simplemente lo hubiera escuchado, ¿habría sido otra persona? No ese hombre de negocios frío y calculador dispuesto a transgredir la ley para obtener ganancias. No hay beneficio en especular. No se puede cambiar el pasado. Tomé mi decisión hace años y ahora sufro las consecuencias. Me levanté de la silla, retorciéndome de incomodidad. Tenía que revisar el correo, ajustar cuentas, atender mis tareas diarias. La vida continuaba, aunque pareciera haberse detenido. En el porche, descubrí un montón de correspondencia que se había acumulado durante mi ausencia. Principalmente facturas y folletos promocionales. Clasificándolos automáticamente, reflexioné sobre lo sin propósito que se había vuelto mi vida. Pagar facturas, ir al mercado, cocinar, dormir, etc. Día tras día sin objetivo, sin significado. Antes, había trabajo. Un trabajo desafiante y exigente, pero que me daba una sensación de importancia. Ahora, ni siquiera eso quedaba. Solo días vacíos, llenos de rutina, y noches vacías, llenas de recuerdos. La noche cayó sobre la casa, trayendo consigo frío y humedad. Encendí la calefacción, pero funcionaba parcialmente, como siempre. Necesitaba una reparación, como tantas otras cosas en esta casa. ¿Pero por qué? ¿Para quién? Sentada junto a la ventana con un libro que no me atrevía a leer, contemplaba el huerto que oscurecía. Los manzanos se mecían con el viento, sus siluetas parecían ancianos encorvados. Tan sola como me sentía, el teléfono sonó en el silencio de la casa, haciéndome estremecer. ¿Quién podría estar llamando a esa hora? Mis vecinos no me molestaban. Mis compañeros se habían ido. Y Emerson había dejado claro que no deseaba hablar. Cogí el teléfono con cautela. Hola. Abuelo.
La voz de Olivia era suave, casi un susurro. Soy yo, Olivia. La sorpresa se mezcló con la alegría. ¿Qué pasa? ¿Por qué susurras? No quiero que mis padres me oigan, respondió. Creen que estoy haciendo los deberes. Sonreí a pesar del dolor y el cansancio. Que mi nieta llamara a escondidas a su abuelo era casi un acto de desafío civil. ¿Cómo estás, abuelo? Preguntó con genuina preocupación. Papá dijo que te llevó a la estación de tren, pero no sé. Me pareció un poco raro cuando regresó. Tranquila, Libby, mentí. No quería contarle la verdad sobre lo ocurrido. Estoy en casa, descansando. ¿Estás segura? Noté la duda en su voz. Te fuiste tan bruscamente. Siento que no hayamos charlado más en la fiesta. No pasa nada. Lo importante es que te vi. Estás tan guapa, Libby. Te pareces mucho a tu abuela. Guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja, Abuelo, ¿discutiste con papá? No supe qué decir. No quería mentir, pero no podía revelar la verdad. Tu padre y yo tenemos una relación compleja, dije finalmente. Es un asunto de adultos. No importa. Ayer gritaba, continuó Olivia. Después de que regresó, él y mamá discutían en la cocina. Pensaron que Noah y yo no podíamos oír. Pero dejó de hablar, y sentí un nudo en la garganta por la aprensión. ¿Qué pasó, Libby? Pregunté con dulzura. ¿De qué discutían? No lo sé con exactitud, respondió. Algo sobre dinero, sobre un tal Baird, sobre una auditoría. Papá estaba furioso, gritando que él mandaba. Pero mamá no le creyó. Dijo que nos había metido en problemas. Baird. Ese es el nombre que oí durante la llamada de Emerson. El hombre al que le ocultaba algo. Así que la situación se estaba agravando. Abuelo. La voz de Olivia tembló. Tengo miedo. Nunca había visto a papá así. Siempre está tan sereno, tan seguro de sí mismo, y ayer estaba como un loco. Rompió una taza, dio un portazo tan fuerte que el cuadro se cayó de la pared. Cerré los ojos, sintiendo como la aprensión se transformaba en miedo genuino. Lo que fuera que afligía a Emerson, estaba afectando a toda su familia. A mis nietos. Olivia, escúchame, dije con firmeza, aunque temblaba por dentro. Confío en que tu padre puede controlar las cosas. Es un hombre inteligente. Pero si te asustas, si sientes que algo anda mal, puedes llamarme a cualquier hora, de día o de noche. ¿Entiendes? Sí, respondió en voz baja. Gracias, abuelo. Me siento mejor ahora que he hablado contigo. Una cosa más, Libby. No le digas a tu padre que me llamaste. Será nuestro secretito. De acuerdo. De acuerdo, dijo con una sonrisa. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, Libby, respondí, sintiendo las lágrimas en la garganta. Más de lo que te imaginas. Después de la llamada, me quedé quieta un buen rato, mirando el teléfono. La ansiedad no se disipaba. Fuera lo que fuese lo que hubiera hecho Emerson, las repercusiones podrían afectar a Olivia y Noah, niños inocentes que simplemente habían tenido la desgracia de nacer de un padre que había perdido la brújula moral. Deseaba subir a un tren inmediatamente, volver a St. Cloud, intentar hablar con Emerson una vez más, pero sabía que sería inútil. No me escucharía. Solo se enfurecería más, tal vez incluso les prohibiría a los niños hablarme. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados. No cuando mi nieta me llama con voz temblorosa, diciendo que le tiene miedo a su propio padre. Me levanté, estiré la espalda dolorida y me acerqué a la ventana. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero torrencial. Las gotas tamborileaban en el tejado, creando un ritmo irregular e inquietante. Con este tiempo, era agradable sentarse en casa con un libro y una taza de té. A menos que la casa se sintiera como un encierro y la soledad no me pesara demasiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí de verdad lo vacío que estaba mi hogar, lo vacía que estaba mi existencia. Sin Victoria, sin hijo, sin nietos. Solo un viejo ingeniero con sus diagramas y planos, con dolor en la nuca y una opresión en el corazón. Regresé a la silla y me hundí en ella, sintiendo la fatiga acercarse con renovada intensidad. Necesitaba reflexionar, decidir qué hacer a continuación, pero sus pensamientos eran caóticos, le palpitaban las sienes. Emerson estaba en peligro.
Era evidente por su conducta, por la conversación telefónica que había escuchado, por las declaraciones de Olivia. Algo de Baird, algún tipo de auditoría, algunos fondos transferidos. Todo indicaba irregularidades financieras, posiblemente un fraude grave. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a las autoridades? ¿Denunciar sospechas de negocios ilegales de mi hijo? No, no podía hacerlo, por muy íntegra que fuera. Al fin y al cabo, es mi hijo, mi propia sangre. ¿Debería contactar con Ellen? Pero a juzgar por las palabras de Olivia, ella ya conocía los problemas de su marido y estaba igual de aterrorizada. Solo podíamos esperar. Esperar y desear que Emerson recobrara el juicio, encontrara una solución sin agravar las cosas. Pero algo dentro de mí me sugería que eso no ocurriría. Lo que fuera que estuviera sucediendo en la vida de mi hijo ya había ido demasiado lejos. Cerré los ojos, escuchando la lluvia tamborilear en el tejado. Pensé en Victoria, en lo que habría hecho en mi lugar. Siempre sabía qué hacer. Siempre encontraba las palabras que podían penetrar incluso el corazón más reservado. Pero Victoria no estaba allí para mí. Solo yo. Vieja, agotada, con una herida persistente en la nuca y un peso en el corazón. Solo yo y mi casa en ruinas, llena de ecos del pasado y aspiraciones incumplidas. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo. Di vueltas en la cama, escuchando el sonido de la lluvia y los crujidos de la vieja estructura. Pensé en Emerson, en sus palabras de enojo, en el miedo en los ojos de Olivia, en lo que sucedería después. Finalmente, agotada por la ansiedad, caí en un sueño intranquilo. Y soñé con Victoria, joven de cabello castaño rojizo, con el vestido que llevaba cuando nos conocimos. Sonreía y decía algo crucial, pero no pude distinguir las palabras. Solo pude ver sus labios formando: no te rindas, Eugene, no te rindas. Los 3 días siguientes a mi regreso de St. Cloud transcurrieron en una inquietante anticipación. Intenté llevar una vida normal, cocinando, leyendo el periódico, cuidando el jardín, a pesar del persistente dolor en la nuca. Pero mis pensamientos volvían continuamente a Emerson, a sus problemas, a la voz asustada de Olivia por teléfono. La herida en mi cabeza cicatrizaba lentamente. Cambié las vendas, me puse antiséptico, pero cada roce en la nuca me recordaba aquel momento en la cuneta cuando mi propio hijo me había expulsado del coche. El dolor físico disminuía, pero la angustia emocional solo se intensificaba. Al tercer día, trabajé en el jardín, intentando limpiar los caminos de hojas caídas. El otoño se avecinaba. Los árboles perdían su follaje dorado y el viento lo esparcía por la propiedad. Victoria adoraba esta estación, y decía que el otoño era tiempo de recogimiento y reflexión. ¿En qué podía reflexionar? Una vida dedicada al trabajo, un hijo perdido, una vejez solitaria. El sonido de un vehículo acercándose me sacó de mis sombrías meditaciones. Me enderecé, apoyándome en el rastrillo, y escuché. Las visitas eran escasas en mi casa, sobre todo desde la partida de Victoria. Los vecinos vivían lejos, los amigos hacía tiempo que habían dejado de llamar. El coche se detuvo en la verja. Oí la puerta cerrarse, pasos en el camino de grava, y entonces me quedé paralizada al reconocer una figura familiar que emergía de la curva. Emerson. No parecía el mismo de hacía 3 días. Había desaparecido su porte arrogante, el elegante traje había sido reemplazado por pantalones arrugados y una camisa sin corbata. Pero lo más notable era su rostro demacrado, con los ojos hundidos y una barba incipiente que claramente no se había afeitado en días. Se detuvo a pocos metros de mí, con las manos en los bolsillos. Parecía inseguro de cómo iniciar una conversación. Yo también permanecí en silencio, apoyándome en el rastrillo, esperando sus palabras. «Hola, papá», pronunció finalmente, con la voz desprovista de su habitual seguridad. «Emerson», asentí, intentando disimular mi sorpresa. «No esperaba verte». Se balanceó de un pie a otro, visiblemente incómodo. Necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar?» Asentí en silencio, hundí el rastrillo en un montón de hojas y me dirigí al porche. Emerson me siguió, manteniendo la distancia, como si temiera acercarse. Encendí las luces de la casa. El día estaba nublado y las habitaciones estaban en penumbra. Le hice un gesto a Emerson para que tomara un sillón y me senté en el sofá frente a él. Una mesa de centro nos separaba, una barrera tangible que reflejaba la distancia emocional. ¿Quieres un té?, pregunté, más por cortesía que por genuina hospitalidad. No, gracias,
Negó con la cabeza, luego notó el vendaje en la nuca y apartó la mirada. ¿Cómo? ¿Cómo está tu cabeza? Se está curando, respondí brevemente. Un silencio incómodo se hizo presente entre nosotros. Emerson claramente no sabía cómo llegar al propósito principal de su visita. Y yo no iba a facilitárselo. Después de todo lo ocurrido, se merecía esta incomodidad. Papá, yo. Balbuceó, pasándose una mano por el pelo, un hábito nervioso que había heredado de mí. Debo disculparme por lo ocurrido. Fue inexcusable. Guardé silencio. La disculpa sonaba sincera, pero presentí que ese no era el único motivo de su visita. Tenías razón, continuó, mirando al suelo, sobre mis asuntos profesionales. La situación se había descontrolado. Mi corazón se encogió de aprensión, mis peores temores se confirmaron. ¿Qué pasó? Pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Emerson me miró y vi algo en sus ojos que no había visto desde su infancia: impotencia, miedo y una súplica. Me despidieron, dijo con voz apagada, ayer. Sin indemnización, sin recomendaciones. De hecho, el personal de seguridad me escoltó hasta la puerta sin siquiera recoger mis efectos personales. Guardé silencio, esperando su continuación. Emerson juntó los dedos con nerviosismo. ¿Recuerdas a Baird, el que escuchaste en mi conversación? Era mi socio en ciertos planes de inversión. No del todo legales, como supusiste correctamente. Habló en voz baja, como si temiera que lo escucharan, aunque no había nadie más en la casa excepto nosotros. Desviamos el capital de nuestros clientes a través de cuentas en el extranjero, falsificamos registros contables, creamos carteras de inversión ficticias. Emerson suspiró. Los detalles técnicos no son tan importantes. La cuestión es que eludimos las regulaciones para maximizar las ganancias y minimizar los impuestos. Lo llevábamos años haciéndolo, y funcionó a la perfección hasta hace poco. Sentí una oleada de indignación. ¿Unos años? Así que no fue un error aislado, un momento de debilidad. Fue un engaño consciente y deliberado. ¿Qué salió mal? Pregunté, esforzándome por controlar la voz. Baird entró en pánico. Emerson negó con la cabeza. Tras nuestra conversación, que escuchó por casualidad, decidió asegurar su puesto. Se acercó a la gerencia y lo contó todo, fingiendo inocencia. Me echó la culpa a mí. Y es cierto. Fuiste el arquitecto del fraude. Emerson hizo una mueca como si le doliera admitirlo. Sí, fue mi idea. Diseñé el marco. Localicé a las personas adecuadas. Convencí a Baird y a los demás para que participaran. Sí, creí que podría protegerlos a todos si algo salía mal. Guardó silencio, y pude ver lo difícil que le resultaba admitirlo. Una parte de mí deseaba decir, te lo advertí. ¿Pero de qué serviría eso? Es demasiado tarde para advertencias. Los ejecutivos de la compañía me citaron ayer por la mañana, continuó Emerson tras una pausa. Tenían todas las pruebas. Baird les proporcionó documentos, grabaciones de conversaciones, extractos bancarios. Me presentaron dos alternativas: o me iba discretamente o involucrarían a la fiscalía y a la SEC. Y usted optó por irse, concluí. ¿Había una verdadera elección? Sonrió con amargura. ¿Cárcel o libertad? Por supuesto, elegí libertad. Pero eso no es todo. Me tensé, esperando sus siguientes palabras. ¿Qué podría ser peor que perder mi empleo y la amenaza de una acción legal? Me obligaron a firmar un documento. La voz de Emerson tembló. Un acuerdo para reembolsar todos los fondos adquiridos ilícitamente. Son millones, papá. Millones que no poseo. Los gasté en una casa, automóviles, una academia privada para los niños, inversiones que ahora están congeladas. Se cubrió la cara con las manos. Por primera vez, vi a mi arrogante hijo perder por completo la compostura. Estoy en la miseria, continuó sin levantar la cabeza. El banco ya ha emitido un aviso de posible ejecución hipotecaria de la casa. Han suspendido las tarjetas de crédito. Han embargado las cuentas. Literalmente no tengo dinero, ni siquiera para gasolina. Observé al hombre destrozado frente a mí y sentí una extraña amalgama de emociones. Lástima, sí, claro. Al fin y al cabo, es mi hijo. De mi propia sangre.
Rabia por haber arruinado su vida y la de su familia con tanta despreocupación. Y confieso que, en lo más profundo de mi ser, siento una satisfacción porque se ha hecho justicia, que no se puede engañar, manipular, violar la ley y evadir las consecuencias perpetuamente. ¿Y Ellen? ¿Los niños? Pregunté, pensando en mis nietos. Emerson levantó la cabeza y vi que tenía los ojos enrojecidos. Ellen está furiosa. Afirma que los traicioné, los puse en peligro, arruiné todo lo que construimos, amenaza con el divorcio, dice que se llevará a los niños y se mudará con sus padres a Florida. Sabía de tus maquinaciones. No, negó con la cabeza. O sea, ella sabía que no todos mis negocios eran legítimos, pero no comprendía la magnitud. Pensaba que se trataba de una pequeña evasión fiscal, nada más. Cuando le dije la verdad, suspiró Emerson, declaró que no podía vivir con un delincuente, que no quería que sus hijos presenciaran cómo se llevaban a su padre con las manos atadas. ¿Es posible? Pregunté sin rodeos. ¿Podrían detenerte? Técnicamente, sí, admitió. La empresa aún no ha presentado una denuncia formal, pero si no empiezo a devolver el dinero, lo harán ellos. Tienen todas las pruebas necesarias. Y entonces no completó la frase, pero estaba suficientemente claro. Prisión, antecedentes penales, vergüenza pública, el derrumbe de todo lo que había construido. ¿Lo sabe Olivia? No todo, respondió Emerson. Pero lo suficiente como para darse cuenta de que su padre no es el hombre perfecto que ella creía que era. Ella ni siquiera me mira, papá. Simplemente pasa de largo como si no existiera. Había tanta angustia en su voz que sentí un nudo en el corazón a pesar de la amargura de nuestra relación. ¿Por qué viniste aquí, Emerson? Pregunté finalmente, sin formular la pregunta que había permanecido en el aire desde el principio de nuestra conversación. ¿Qué deseas de mí? Respiró hondo, como si estuviera recogiendo fuerzas. Necesito ayuda, papá. Cualquier ayuda que puedas brindarme. Guardé silencio, permitiéndole continuar. Emerson se frotó la cara con nerviosismo. Sé que no tengo derecho a preguntar. Después de todo lo que he hecho, después de cómo te he tratado a ti y a mamá todos estos años, pero no tengo a nadie más a quien acudir. Todos mis supuestos amigos se distanciaron en cuanto supieron que me habían despedido. Los padres de Ellen me desprecian. No me queda nadie más que tú. Sus palabras se quedaron en el silencio de la habitación. Miré a mi hijo y vi en él un reflejo de mí mismo, un hombre que comprendió demasiado tarde que había sacrificado lo más importante en pos de ganancias superficiales. ¿Qué quieres exactamente de mí? Pregunté. ¿Fondos? No tengo mucho. No solo fondos, Emerson negó con la cabeza. Aunque sí, necesito capital para empezar a pagar a la empresa, para demostrar buena fe, para retrasar un posible proceso penal. Pero aún más que eso, necesito orientación, respaldo, un lugar donde capear esta tormenta hasta que la situación se estabilice un poco. Me miró con ojos suplicantes, los ojos de un niño que ha roto un jarrón caro y ahora teme represalias. ¿Desea vivir aquí? Aclaré. ¿En mi granero destartalado? Emerson se estremeció al oír sus propias palabras. Me lo merezco, dijo en voz baja. Merezco su indignación, su desprecio. Pero sí, necesito un lugar donde quedarme. Ellen me echó de casa anoche. Dormí en el coche. Lo observé atentamente. Ahora que lo mencionaba, noté su ropa arrugada, señales de una noche de sueño incómodo. Realmente parecía un hombre que hubiera pasado la noche en un vehículo. ¿Y qué hay de sus activos extrabancarios? Pregunté. Seguramente quedaban fondos después de todos los planes. ¿Dinero en cuentas secretas en el extranjero? Emerson negó con la cabeza. Baird sabía de todas las cuentas. Se las reveló a la empresa para protegerse. ¿Y los fondos que desconocía? Están invertidos en activos que no se pueden liquidar rápidamente sin ser investigados. Si intentara cobrarlos ahora, servirían como prueba directa en mi contra. Asentí. Tiene sentido. No parecía que Emerson estuviera inventando. Estaba realmente acorralado. Me levanté y me acerqué a la ventana. Más allá del cristal estaba el jardín que había intentado organizar sin éxito, igual que mi vida. Los árboles se mecían con el viento, perdiendo sus últimas hojas. Otoño. Tiempo de evaluación. ¿Cómo me sentí en ese momento? Es difícil de expresar.
Una parte de mí deseaba rechazar a Emerson, guiarlo hacia la salida, decirle que estaba sufriendo las repercusiones de sus propias decisiones. La otra parte, el instinto paternal que nunca se desvaneció del todo, deseaba abrazarlo, protegerlo, ayudarlo a salir del aprieto que él mismo había creado. Me giré y vi a Emerson, envejecido en los últimos 3 días, perdido, asustado. No lo había visto así desde que era niño, cuando le aterrorizaban las tormentas y corría a mi habitación con Victoria. ¿Sabes qué te habría aconsejado tu madre?, pregunté. Emerson me miró con una expresión de esperanza y miedo. ¿Qué? Me habría dicho: Eugene, no seas tan obstinado como tu hijo. Ayúdalo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez durante toda nuestra conversación. Siempre supo encontrar las palabras adecuadas. Sí, lo sabía, asentí. A diferencia de ti y de mí. Volví al sofá y me senté con las manos cruzadas sobre el regazo. Te ayudaré, Emerson, pero con mis condiciones. Se irguió, dispuesto a escuchar. Había tanta gratitud desesperada en sus ojos que me incomodó. ¿De verdad creía que podía negarme? ¿De verdad era un padre tan incompetente? Antes que nada, nada de engaños, comencé. Revélame todo. Cada detalle de tus negocios ilícitos, cada cuenta, cada nombre. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Emerson asintió. Segundo, empieza a rectificar tus actos. No te ocultes. No huyas. Acepta la responsabilidad. Negocia un plan de pagos con la empresa, consulta con un representante legal, haz todo lo que esté a tu alcance para mitigar el daño, no a ti mismo, sino a quienes defraudaste. Asintió de nuevo, aunque esta vez con menos entusiasmo. Tercero, puedes vivir aquí, pero contribuirás con las tareas de la casa. Este granero ruinoso, como lo llamaste, requiere mantenimiento. Soy demasiado viejo para ocuparme de todo yo solo. Por supuesto, dijo Emerson rápidamente. Ayudaré con lo que sea. Un último punto, lo miré directamente a los ojos. Llamas a Olivia y a Noah a diario. Independientemente de los sentimientos de Ellen, independientemente de sus reacciones, no desapareces de sus vidas. No te transformas en un fantasma, como yo una vez lo hice contigo. ¿Entiendes? Las lágrimas inundaron los ojos de Emerson. Sí, dijo con voz ronca. Gracias, papá. Sé que no lo merezco. No lo mereces, coincidí. Pero rara vez recibimos lo que merecemos, para bien o para mal. Tu madre me enseñó esa lección. Me puse de pie, señalando el fin de la conversación. La habitación de invitados está arriba, la segunda puerta a la derecha. Es pequeña y fresca, pero el techo no tiene goteras. El baño está al final del pasillo. La cena es a las 6. Emerson se levantó, con expresión a la vez agradecida y disgustada. Te compensaré, papá. Lo juro. Ya veremos, respondí, sin querer dar falsas esperanzas ni hacer acusaciones prematuras. Ve a descansar. Has tenido un día difícil. Todos hemos tenido días difíciles. Cuando Emerson subió las escaleras, volví a la ventana y contemplé mi jardín descuidado. La vida da giros peculiares. Hace 3 días, mi hijo me echó del coche, dejándome con la cabeza herida en la cuneta. Hoy, metafóricamente, estaba arrodillado ante mí, suplicando ayuda. Justicia, quizás, karma, quién sabe. Victoria habría dicho, el cosmos siempre restablece el equilibrio, con el tiempo. Pero al mirar las hojas de color púrpura intenso que se arremolinaban en una ráfaga otoñal, no estaba reflexionando sobre la justicia ni el karma. Estaba reflexionando sobre la segunda oportunidad que había recibido. La oportunidad de ser padre para mi hijo cuando más me necesitaba. Una oportunidad que no merecía, al igual que Emerson no merecía mi ayuda. Y, sin embargo, esa oportunidad estaba presente. Igual que mi hijo descarriado, regresando a la casa de su padre, no triunfante, sino derrotado. No sabía qué me depararían los días siguientes. Si Emerson lograría evadir la cárcel, reconstruir su relación con sus hijos, comenzar una nueva vida. No sabía si realmente podría perdonarlo por todos los años de abandono y ese último acto terrible en el camino a la estación de tren. Pero una cosa sí sabía, Victoria apoyaría mi decisión de ayudarlo. Y su aprobación siempre había sido más importante para mí que cualquier otra cosa en este mundo. Había pasado una semana desde que Emerson cruzó el umbral de mi casa,
no como un huésped arrogante que observaba la vivienda en ruinas con condescendencia, sino como un suplicante en busca de refugio. Una semana llena de desayunos incómodos, cenas tensas y largos silencios en las conversaciones. Cumplí mi palabra, ayudándolo en todo lo que pude, aportando mis modestos ahorros, no tanto como hubiera deseado, pero suficientes para que Emerson hiciera un primer pago de su deuda con la empresa. Contraté a un abogado, un viejo conocido que había gestionado contratos de defensa y sabía cómo gestionar negociaciones intrincadas. Le proporcioné refugio y sustento. Pero algo en lo que estaba firme era que esto no era un apoyo incondicional, ni una absolución ciega. Ayudé no por el bien de la reconciliación, ni por cariño paternal, aunque no había desaparecido, sino por principios, los mismos que había mantenido toda mi vida. Un hombre debe rendir cuentas por sus actos, pero merece la oportunidad de enmendar las cosas. Esta mañana, estábamos sentados a la mesa de la cocina, tomando café en tazas desportilladas. Llovía ligeramente fuera de la ventana, el cielo gris se fundía con el horizonte. Emerson parecía mejor que el día que llegó. Había dormido, se había afeitado y se había puesto la ropa limpia que le compré en los grandes almacenes baratos del pueblo. No era la ropa a la que estaba acostumbrado, pero no tenía otra alternativa. El abogado llamó ayer mientras estabas en el jardín, dijo Emerson, mirando fijamente su taza. La empresa está dispuesta a considerar un acuerdo. Si devuelvo el 60% de los fondos y testifico contra los demás participantes en el plan, no presentarán cargos penales. Asentí, removiendo edulcorante en mi café. Esto era precisamente lo que habíamos estado buscando, evitar la cárcel, darle a Emerson la oportunidad de empezar de nuevo. Esa es una buena noticia, dije. Pero ¿de dónde sacarás esa suma? Emerson suspiró. Tendría que liquidarlo todo, la casa, los coches, las acciones. Ni siquiera eso bastaría. Pero el abogado dice que podemos negociar un plan de pagos a plazos para el resto. ¿Estaría él en de acuerdo? Su rostro se ensombreció. No tiene otra alternativa. ¿Es eso o la casa corre el riesgo de ser embargada y yo iré a la cárcel? Ella inició el divorcio ayer. No respondí. ¿Qué podía decir? Su matrimonio estaba destruido por su propia conducta. Ningún consuelo serviría, y sonaría falso. ¿Cómo están los niños? Pregunté en cambio. Noah no me habla, Emerson negó con la cabeza. Ni siquiera contesta el teléfono cuando llamo. Olivia, al menos me escucha. Pero puedo detectar la decepción en su voz. Siempre me ha admirado. Creía que era perfecto. ¿Y ahora? No terminó la frase, pero quedó suficientemente claro. Ahora su hija lo veía como realmente era, débil, defectuoso, capaz de engañar. Dales tiempo, dije. Tienen que procesar esto, sobre todo Olivia. Está en una edad más sensible. Emerson me miró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? ¿Nunca te ha interesado la psicología adolescente? Leí mucho después de que te fueras a la universidad, respondí, intentando discernir dónde cometí un error contigo. ¿Por qué eras tan distante? Emerson apartó la mirada. El tema seguía siendo doloroso para ambos, mi indisponibilidad emocional en su juventud, mi priorización del trabajo sobre la familia, su creciente frustración y resentimiento transformándose en frío desprecio de adulto. ¿Y a qué conclusión llegaste? Preguntó finalmente. Que fui un padre inadecuado, respondí simplemente. Demasiado ocupado, demasiado distante emocionalmente, demasiado convencido de que mantener económicamente a mi familia era suficiente, de que mi trabajo justificaba mi ausencia. Emerson asintió, aceptando mi admisión, pero sin apresurarse a absolverme. No lo esperaba. Y aún así, continué, tus decisiones son tus decisiones. No te obligué a elegir tu carrera por encima de todo. No te instruí para engañar y manipular. No di ejemplo de desacato a la ley. Lo sé, respondió en voz baja. Yo mismo elegí ese camino, y ahora me enfrento a las consecuencias. Guardamos silencio. Fuera de la ventana, el viento arreciaba, las gotas de lluvia tamborileaban en el tejado. La vieja casa crujía como si se quejara del clima. O quizás era la tensión suspendida en el aire. He estado pensando en mis próximos pasos, dijo Emerson tras una pausa. Después de que esto se resuelva, si podemos evitar el encarcelamiento, yo. No lo sé, se encogió de hombros. No me volverán a contratar en finanzas. Eso está claro. Ninguna empresa querrá lidiar con mi reputación.
Necesitas descubrir algo que puedas hacer además de manipular el capital, dije, quizás con demasiada severidad. Emerson se estremeció, pero no objetó. Sí, supongo que sí, asintió. Quizás algo relacionado con la tecnología. Siempre se me dieron bastante bien las computadoras. Asentí, recordando lo poco que Emerson se había sentado a mi lado, observándome embelesado mientras armaba radios, como me hacía preguntas que me asombraban por su perspicacia. Realmente poseía un intelecto técnico que, por alguna razón, no se había molestado en cultivar. Quizás, dije, pero tendrás que empezar por lo más bajo. Nada de puestos directivos, nada de trato preferencial. Lo entiendo, respondió. Estoy preparado para eso. No tengo elección. Había una amargura en su voz que me recordó nuestra conversación en el coche antes del incidente. También entonces habló de elección, de cómo todo el mundo lo hace, de cómo, de lo contrario, te dejarían en la calle. Siempre hay opciones, Emerson, dije. Aunque parezca que no. Elegí el trabajo antes que la familia. Tú elegiste el dinero antes que la integridad. Ambos asumimos las consecuencias de esas decisiones. No respondió, pero vi que mis palabras lo habían herido. Quizás demasiado, pero no iba a herir sus sentimientos más de lo que había hecho con los míos durante todos esos años tras la muerte de Victoria, cuando analicé sin descanso cada error que había cometido. Después del desayuno, Emerson subió las escaleras, diciendo que necesitaba contactar con su abogado y discutir los detalles del acuerdo. Me quedé en la cocina, terminando mi café frío y mirando por la ventana el jardín húmedo. Era extraño tenerlo en casa, oír sus pasos arriba, su voz durante las llamadas, ver sus pertenencias esparcidas por la habitación de invitados. Me recordó aquellas épocas lejanas en las que Victoria, el pequeño Emerson y yo éramos una familia. Pero, al mismo tiempo, puso de relieve lo distanciados que nos habíamos vuelto. Vivíamos bajo el mismo techo, pero aún existía un abismo entre nosotros, forjado por años de distanciamiento, resentimiento mutuo y decepción. Lo ayudé no porque lo hubiera perdonado, sino porque creía que era lo correcto. Aceptó mi ayuda no con gratitud, sino con amargura, consciente de que no tenía alternativa. Aún así, era preferible a nada. Preferible a la ausencia total de la relación que teníamos antes de esta crisis. Por la tarde, cuando la lluvia amainó un poco, salimos al jardín. Emerson se ofreció a ayudar a quitar las hojas caídas, y acepté. El trabajo físico a veces ayuda a despejar la mente y a aliviar la tensión. Trabajamos en silencio, rastrillando las hojas mojadas formando montones. El uso del rastrillo por parte de Emerson era ineficaz. Era evidente que nunca antes había hecho jardinería. Sus manos, acostumbradas al teclado y al volante de un coche caro, enseguida se llenaron de callos, pero no se quejó, y sentí un respeto involuntario por ello. ¿Hablaste con Olivia sobre el reloj? Pregunté cuando hicimos una pausa. Emerson me miró con la mirada perdida. ¿Qué reloj? Le regalé el reloj de Victoria para su cumpleaños. De plata, mecánico. Ah. Asintió. Sí, lo lleva. Ni siquiera se lo quita. Él piensa que no le queda bien, pero Olivia no le hace caso. Sonreí, imaginando a mi nieta con el reloj antiguo de su abuela. Victoria estaría encantada. Es como tu madre, dije. Igual de decidida en lo que le importa. Sí, asintió Emerson, con la voz cálida por primera vez en mucho tiempo. Se parece mucho a mamá. A veces la miro y veo. No terminó. No había terminado, pero no necesitaba explicaciones. Vi a Victoria también en el rostro de Olivia, en sus gestos, en su risa, y fue doloroso y reconfortante a la vez. Sabes, dijo Emerson, apoyándose en el rastrillo, siempre he envidiado tu conexión con tu madre. Esa confesión me sorprendió. ¿Envidia? Sí, ustedes dos eran como una unidad cohesionada. Incluso cuando no estaban de acuerdo, incluso cuando llegaban tarde del trabajo y ella estaba enfadada, se percibía que estaban del mismo lado, que formaban un equipo. Guardó silencio un momento, mirando a lo lejos por encima de los árboles mojados. Ellen y yo nunca tuvimos eso. Éramos, socios, aliados en pos de un objetivo común, estatus, riqueza, criar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no como uno solo. No sabía qué decir. Nunca me imaginé que Victoria y yo pudiéramos ser objeto de la envidia de Emerson. Pensaba que lo daba por sentado, como si fuera parte de su pasado.
Tu madre era única, dije finalmente. Amaba de tal manera que incluso mis imperfecciones se convertían en parte integral de algo, algo bueno. Sí, asintió Emerson. Eso era. Reanudamos nuestro trabajo, pero algo había cambiado en la atmósfera. No es que la tensión hubiera desaparecido por completo, pero había una pequeña fisura en el muro que nos separaba. Un pequeño puente sobre el abismo. Esa noche, después de cenar, Emerson recibió una llamada de Olivia. Podía oírlo hablándole en la sala, en voz baja, con cautela, como si temiera asustarla. No distinguía las palabras, pero el tono era suave, suplicante. Cuando regresó a la cocina, donde yo lavaba los platos, su rostro estaba extrañamente animado. Olivia quiere venir este fin de semana, dijo, con una increíble felicidad en su voz. Ellen se opone, pero Olivia insiste. Dice que quiere vernos a los dos. Asentí, intentando no revelar mi alegría. No quería darle a Emerson falsas esperanzas de que la relación con su hija se restablecería rápidamente. Estos asuntos requerían tiempo, paciencia y, sobre todo, constancia. Eso es positivo, dije discretamente. Necesita confirmar que estás bien, que no has desaparecido de su vida. Emerson asintió, su alegría disminuyó ligeramente, reemplazada por una comprensión más pragmática de la situación. Sí, tienes razón. No deberíamos esperar demasiado. Guardó silencio un momento y luego añadió en voz baja, gracias, papá, por todo lo que estás haciendo. Sé que no lo merezco. Terminé de lavar el plato y me sequé las manos con un paño. Miré a mi hijo, su rostro demacrado, las canas en su cabello que nunca antes había notado, las arrugas alrededor de sus ojos que parecían haberse materializado en una semana. No se trata de lo que mereces o no mereces, dije. Se trata de lo que es correcto. No te ayudo porque te haya perdonado o haya olvidado lo ocurrido. Es porque se alinea con mis principios. Un hombre debe rendir cuentas por sus actos, pero merece la oportunidad de rectificar. Emerson me miró en silencio, y vi en sus ojos una peculiar mezcla de emociones, gratitud, resentimiento, comprensión, decepción. Nunca vas a cambiar, ¿verdad? Finalmente preguntó, y no había juicio en su voz, sino más bien una constatación de hechos. No, respondí con sinceridad. Tú tampoco. Podemos aprender a coexistir con nuestras diferencias, con nuestro pasado. ¿Pero cambiar la esencia fundamental? No, eso es imposible. Asintió, aceptando mis palabras. Ambos comprendimos que nunca seríamos tan cercanos como algunos padres e hijos. Había pasado demasiado tiempo. Demasiado profundas eran las heridas que nos habíamos infligido. Y, sin embargo, podíamos aprender a vivir en el mismo mundo, a respetar los límites del otro, a ayudarnos cuando fuera necesario, a ser una familia. No impecables, no especialmente cariñosos, pero una familia. Más tarde esa noche, me senté en mi silla junto a la ventana, contemplando el jardín oscuro, pensando en Victoria, en lo que diría ahora. Se alegraría de que Emerson hubiera vuelto, aunque fuera de esta manera, me aconsejaría ser más amable, más abierto, pero también habría comprendido mi reserva. Mi renuencia a fingir que todo era aceptable cuando no lo era. Podía oír a Emerson paseando por la habitación de arriba. Sus pasos, su presencia en la casa, hacían que mi destartalada vivienda pareciera menos vacía, menos solitaria. Pero también me recordaba todas las oportunidades perdidas, todos los pasos que no habíamos intentado dar el uno al otro. Ambos éramos culpables de la toxicidad de nuestra relación. Yo, por mi ausencia emocional en su infancia, mi incapacidad para expresar afecto. Él, por su desdén, su búsqueda del éxito material a expensas de todo lo demás, su renuencia a comprender mis valores. Pero quizá no sea demasiado tarde para corregir esto, al menos en parte. No para convertirnos en una familia ejemplar. Eso es imposible. Pero sí para descubrir alguna forma de coexistencia respetuosa para que Olivia y Noan no se encontraran en la misma situación que su padre, separados de sus orígenes. No sabía si tendría éxito. No sabía si yo tendría la paciencia y Emerson la humildad. No sabía si las heridas causadas por décadas de mutuos malentendidos y una terrible noche camino a la estación podrían sanar. Pero estaba dispuesto a intentarlo. No por una reconciliación total. Era demasiado viejo y demasiado testarudo para eso, sino por el principio que había seguido toda mi vida: haz lo que creas correcto, sin importar las circunstancias. Y ahora mismo,
Ayudar a un hijo en dificultades era lo correcto. Aunque nuestra relación nunca sea verdaderamente cálida. Aunque siempre haya distancia entre nosotros, creada por años de distanciamiento y resentimiento, viviré a mi manera, encontrando dignidad e independencia en ser fiel a mis propios principios. Y Emerson buscará su propio camino, ojalá uno más honesto y directo que el que lo llevó a la ruina. Y tal vez en algún punto intermedio, encontremos puntos en común. No la familia perfecta de los anuncios, sino algo más complejo, más auténtico. Una familia compuesta por dos individuos testarudos e imperfectos que finalmente han aprendido a respetar sus diferencias.